Bueno, vamos entonces ahora a imaginarnos otra vez. Tenemos a Alice, a Bob, a Charlie, pero esta vez lo que hace Charlie es preparar un sistema de dos spins en estado entrelazado, en particular un singlete, un sing. Entonces, sin mirar cuáles son los spins, entonces le da uno a Alice y otro a Bob. Entonces, aunque Alice y Bob saben exactamente cuál es el estado, no pueden decir nada, no pueden predecir cuál va a ser el resultado de las mediciones individuales. Aún así, saber el estado exacto del sistema compuesto tiene que decir algo, aunque sea que sea un estado entrelazado, algo tiene que decir. Y para ver qué es lo que dice, hay que considerar una familia de observables un poco más grande que las que Alice o Bob pueden medir, usando simplemente el detector de cada uno. Entonces van a haber observables que solo pueden ser medidos usando ambos detectores. Entonces los resultados de estos experimentos solo pueden compararse si se juntan Alice y Bob a comparar justamente resultados. La primera cuestión sería ver si Alice y Bob pueden simultáneamente medir sus propios observables. Ya habíamos visto que hay cantidades que no pueden ser medidas simultáneamente, digamos en particular dos observables que no conmutan, no pueden ser medidos sin que las mediciones interfieran cada una entre sí, como habíamos visto, pero para Alice y Bob es fácil ver que cada componente de sigma va a conmutar con cada componente de tau. Esto va a ser un hecho general para productos tensoriales. Los operadores que actúan en dos factores separados van a conmutar uno con el otro. Esto significa que Alice puede hacer su experimento y Bob puede hacer su experimento y no van a interferir uno con el otro. Por ejemplo, Alice puede medir sigma z y Bob puede medir tau z y podemos multiplicar esto y no va a haber ningún problema. Vamos a tener sigma z por tau z, que esto va a ser un observable que está matemáticamente representado aplicando primero sigma z a un ket y después aplicando tau z a la otra componente. Entonces, ¿qué pasa si aplicamos tau z multiplicado por sigma z a 1 sobre raíz de 2 ud menos du? Bueno, el estado singlete, primero vamos a aplicar sigma z. Eso nos va a dar, dejamos el tau z, 1 sobre raíz de 2 ud más du. Esto lo sabemos porque aplicar sigma z a 1 lo cambia y en el d cambia el signo. Entonces nos da esto y ahora habría que aplicar tau z. Aplicamos tau z. Bueno, para ver lo de tau z, es como aplicar sigma z, nada más que ahora a la segunda componente. Entonces nos va a quedar el d, se va a convertir en un menos d, o sea que nos va a quedar menos ud, más el u queda igual du. Esto es exactamente lo que nos da aplicar tau z por sigma z al estado singlete, nos queda esto que está acá. Podemos ver que lo que le hizo es cambiarle el signo, es decir, tau z sigma z aplicado al estado singlete fue igual a tener menos el estado singlete. ¿Esto qué significa? Que sing, el estado singlete, es autovector de tau z por sigma z con autovalor menos 1. ¿Qué significa esto? Significa que si Alice mide sigma z y Bob mide tau z, y cuando se junten y comparen los resultados se van a dar cuenta que siempre les da valores opuestos. Es decir, si Bob mide más 1, Alice va a medir menos 1 y viceversa, y eso va a ocurrir todo el tiempo. Lo que va
eso significa es que el producto de ambos resultados va a dar -1. Esto por supuesto tiene que ver con que el estado SING viene dado con vectores de estado que tienen U y D y U, es decir, +1 y uno que te da como resultado +1 por separado y al mismo tiempo uno que te da -1, pero para cada uno de los distintos sistemas. Esto es parecido a lo que habíamos visto con las dos monedas en el sentido clásico, que sabíamos que si le daba una moneda que era cara, la otra tenía que ser seca automáticamente. Sin embargo, ahora vamos a ver algo que no tiene un análogo clásico. ¿Qué pasa si en vez de medir el z medimos el x? O sea, el observable tx por sigma x, aplicado al sin, otra vez. Entonces esto va a ser, obviamente, aplicar tau x sigma x al estado singlete, 1 sobre raíz de 2, ud menos du. Entonces primero lo que hacemos es aplicar sigma x. Como ya habíamos visto, sigma x aplicado a u nos da d y sigma x aplicado a d nos da u. Así que primero aplicamos sigma x, eso nos va a dar 1 sobre raíz de 2 de d, porque el u cambia a d, menos, y acá el d cambia a u, así que nos queda uu. Ahora aplicamos tau x de la misma forma, o sea, haciendo lo mismo que sigma x, pero aplicándolo a la segunda componente, digamos. Queda 1 sobre raíz de 2 de u menos ud. Entonces nos queda que tau x sigma x del SING nos da esto, que lo que podemos ver es que otra vez nos está dando, acá está con menos y acá está con más, nos está dando que tau x sigma x aplicado al estado singlete nos está dando menos el estado singlete. ¿Qué significa otra vez? Que SING es, o sea, es autovector de tau x sigma x con autovalor -1. Bueno, ocurre lo mismo que con z. Si uno mide +1, si Bob mide +1, Ali va a medir -1 y viceversa. Y uno ya se puede imaginar que si uno hace lo mismo para I, va a ocurrir exactamente lo mismo. Entonces esa es la correlación que va a haber en estos casos. Si sale +1, el otro va a ser -1. Una correlación perfecta en ese sentido. ¿Qué va a ocurrir con la correlación si ahora Alice mide sigma x y Bob mide tau i? ¿Qué va a ocurrir con el valor de expectación? Veamos qué ocurre con, entonces, hacer sin sigma x tau i sin. Bueno, esto es igual, vamos a verlo acá abajo, 1 sobre raíz de 2 ud menos du sigma x tau i, y ahora tenemos 1 sobre raíz de 2 ud menos du. El valor de expectación de sin, bueno, el valor de expectación de sigma x t tau y. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es, como siempre, primero aplicar tau y en este caso. Eso nos va a dar un medio ud, vamos a poner acá, paréntesis ud menos du, que queda igual, solo va a quedar el sigma x, y acá nos queda un menos i uu menos i de d. Eso viene de que el sigma i, por ejemplo, transforma el u en el id y el d en el menos iu. Entonces, acá transformó el d menos el d en el u menos i y el u en el d i. Entonces ahora esto es igual. Bueno, es aplicar ahora sigma x
que lo único que hacía, yo acá ya voy sacando el i que va a salir de acá. UD menos DU, esto queda igual. Y aplicar sigma x hacía cambiar la primera componente de U a D y de D a U, así que acá nos queda menos DU y acá nos va a quedar menos UD. Entonces nos queda esto, voy a sacar un menos de acá. Entonces queda UD menos DU, DU y más UD. Esto es lo que nos queda entonces. Ahora simplemente hay que hacer los productos internos, pero lo que ya podemos ver es que tenemos, acá va a dar 0, esto va a dar 1, pero este también va a dar 1, va a dar menos 1 y el otro va a dar 0. En definitiva, nos queda 0. Entonces, podemos ver que la correlación la teníamos dada por sigma x tau i, valor de expectación, menos la multiplicación del valor de expectación de sigma x y de tau i. Bueno, ya tenemos que esto es 0. Falta ver esto, y para ver eso hay que ver, por ejemplo, el valor de expectación de tau i. Esto es hacer 1 sobre raíz de 2, estado singlete, menos du tau i, aplicado otra vez al estado singlete. Menos du. Bueno, por suerte ya lo tenemos hecho acá, de acá a acá, es este paso. Así que vamos a poner directamente lo que nos dio ahí. UD menos du. Y acá nos dio menos i uu menos i de d. Bueno, entonces esto ¿cuánto nos va a dar? Bueno, lo que podemos ver es que tenemos todos distintos, así que siempre esto nos va a dar 0. Entonces, esto es 0, por lo tanto todo esto es 0, y estos dos son 0, 0. O sea que correlación 0, o sea, no hay correlación. Entonces, si nosotros tomamos sigma de x, tau de x, o siempre que manteníamos la misma dirección, el mismo eje, teníamos como resultado correlación perfecta en cuanto a que lo que sacaba uno salía exactamente lo opuesto. Y acá tenemos correlación cero. No hay correlación. No podemos decir nada sobre qué pasa cuando medimos en X y qué pasa cuando medimos en Y. En el caso de Alice y Bow respectivamente. Entonces esto marca una gran diferencia de lo que pasaba cuando tomamos en la misma dirección.